Gracias por estar acá. Bueno, cuando Jorge me hizo una propuesta de presentar a Benjamin desde una perspectiva un poco pues holística, muy general de lo que él había realizado, ¿cuál fue la relación de ese proceso de vida que él llevó como filósofo alemán? Algo que les compartí en mi clase, en las clases anteriores, esa condición de judío alemán y qué repercusión tuvo en la obra y en el pensamiento de él. Esta es una de las imágenes, pues de las pocas imágenes que digamos que hoy en día nosotros tenemos acceso en internet, y es una foto muy dramática en sí misma, porque es una foto que se encontró dentro de ese proceso de exilio que él tuvo que realizar al salir de Alemania vía España. Como tenemos acá en estos momentos, él muere en Portbou en 1940. Esta es una zona del área de Cataluña, del país catalán, entre la frontera Francia-España. Estas fueron una de las fotos que se encontraron durante esos años de exilio, cuando él tenía que rodar por distintas partes de Europa. Y pues me parece muy pertinente también y muy irónico a la vez en cuanto a ese tema que estábamos hablando anteriormente, esa pequeña introducción que hablamos con el profesor Jorge, de qué manera él asumía la historia, cuáles eran esos postulados, de qué manera debíamos ver ese proceso histórico, esa línea, como el profesor Jorge muy bien lo decía anteriormente, esa manera que nos habían educado en esa etapa escolar y preuniversitaria, en esos procesos, como él bien lo dice. En esos momentos se comenzó a surgir esas categorías, esa segmentación de los procesos de investigación, de los procesos de formación en sí misma del ser humano, y se comenzó a especializar dentro de todos esos distintos temas. Ahí lo importante, y dentro de ese proceso, es que entendamos que Walter Benjamin comenzó a hacer esas investigaciones y a proponer esas miradas, ¿cierto? Dentro de todo ese conglomerado y toda esa revolución social que se gestó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, de cuál fueron esos procesos que asumió la sociedad de esos momentos cuando por primera vez comenzó a tener relación con un proceso técnico como la fotografía, y a dónde nos llevó luego, ¿no? Estamos hablando ya en una posición de la imagen en movimiento, subió el cine, llegaron los Lumière, la gente comenzaba a salirse a estas proyecciones al lado del circo de París, que salió corriendo cuando vio el tren llegando a la estación de París, porque era la primera vez que veía algo, el tren que se les venía encima. Todos esos procesos de reproducción técnica, tengamos en cuenta, y acá es un ejercicio de contexto alrededor de lo que él estaba heredando, de lo que estaba produciendo y de lo que se estaba gestando. Es importante que entendamos obviamente el contexto en el cual él se encontraba. Veníamos también de una reproducción técnica de que del cartel, se estaba produciendo el cartel en París, y es algo, voy a hacer un paréntesis. Él hace un estudio muy interesante en los años, a principios de a mediados de los años 20, de los pasajes de París. Esa producción, ese proyecto de Haussmann, que era pues como por decirlo de una manera, como el alcalde de esos momentos de París, de cuál fue esa nueva reubicación y ese nuevo proceso urbanístico que tuvo París a finales del siglo XIX. Walter Benjamin hace un estudio muy profundo, muy interesante, de ese París, de esos pasajes, de esos espacios donde la gente se va a reunir, de esa nueva urbe que está en un constante cambio, en un constante tránsito alrededor de esas imágenes, de esas ciudades, perdón, que están cambiando continuamente. Entonces estamos en una época, en un proceso de cambio donde están sucediendo muchas cosas a la vez. Entonces, volviendo al tema, esta imagen pues se va a relacionar también con esos procesos históricos y con esos postulados que el profesor Jorge nos decía anteriormente. ¿Cuál es esa relación que tiene la técnica del hacer imagen con la mirada y con ese planteamiento paralelo de esa nueva manera de ver
nuestro entorno o el contexto en sí en que el ser humano se encuentra en determinados momentos. Entonces, digamos que esto es una evidencia de cuál fue el proceso que él llevó, no solamente como pensador, sino en sí mismo como ser humano. Luego le recuerdo, esa condición de judío alemán hizo que él fuese ese eterno concepto del judío errante a través de toda Europa, y pues desgraciadamente el final de su vida pues fue muy dramático, fue muy triste porque muere solo. Él, en algunos textos, cuando uno hace esa investigación biográfica de la vida, algunos dicen que se suicidó, otros dicen que lo mataron los nazis. Lo más probable es que él se haya suicidado tomándose unas pastillas con cianuro. Él tenía la idea de llegar a Nueva York porque uno de sus principales amigos y de sus principales filósofos, que es Adorno, lo estaba esperando en Nueva York. Y gracias a él, como decía anteriormente en la clase de comunicación con mis estudiantes, él lo estaba esperando porque la intención era que Walter Benjamin con Adorno pudieran difundir esas ideas en ese nuevo mundo que para muchos europeos fue Norteamérica y especialmente Nueva York. Desgraciadamente Adorno pues queda esperándolo. Benjamin básicamente queda y muere ahí en la frontera franco-española, y ahí pues básicamente lo que viene es un proceso de divulgación de su obra a partir pues de sus principales colegas pensadores. Es importante también tener en cuenta que pues ahí el profesor Jorge nos puede hacer ahí de pronto una pequeña profundización. ¿Cuál fue la relación de él con la escuela de Frankfurt, ¿no? En algún momento él pues tuvo esas posturas. Gracias a Adorno pues Walter Benjamin tiene un contacto y tiene una mayor profundización en torno a la obra de Karl Marx, ¿cierto? Donde él también comienza a fundamentar estas principales obras.